y me gustaría que quede grabado. ¿Pudieron un poco descargar el archivo, mirarlo, del simulacro del parcial que Luciano le dejó? Florencia me hace sí, es la única que veo que me contesta. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias por hacernos quedar mal a todos, Florencia. Fue honesta. Perdón, no. No era la idea. Bueno, no pidas perdón por hacer lo que corresponde. Muy bien. Bueno, Florencia, Ludmila, dijo que el resto alcancé, Nadia dice un poquito. La primera. No pasa nada. Nosotras ahora lo vamos a hacer juntos, vamos a ver un poco. Pero nosotros era o lógica o el simulacro. No, está bien, chicos, cada uno tiene que poner prioridades cada semana. Pero está bien, si no lo hicieron, ahora lo vamos a hacer punto por punto, así que no se preocupen. Además, en el parcial ya tenían la resolución abajo, ¿sí? O sea que van a poder ir viendo a medida que lo vayamos haciendo también la resolución. Pero estaría bien si nos pueden comentar algunas dudas principales que ustedes tengan, o algunas dificultades principales como para reforzar en este práctico que vamos a hacer, que en realidad es un simulacro, ir reforzando a medida que lo hacemos esas principales dudas que ustedes tengan. O sea, ¿con qué se sienten más flojos? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten ante el parcial? No con el texto del... No, ante la materia en general. Para poder guiarlos. Yo como que llegué bien hasta el imperfecto. Hasta el práctico del imperfecto pude estudiar y todo. De ahí en adelante como que estoy en ascuas. Pero esta semana vamos a tener que ponernos al día. Pero el auristo, la verdad, mucho no lo entendí. No. Insisto que era porque estábamos también con lógica. Sí, pero... con 1000 cosas, obvio. No, yo no creo que lo del auristo sea muy complicado. Además, recuérdense que Luciano le dijo que iba... El 1, claro. Solamente el 1 que el fácil, no, decímoslo así, el más sencillo entre los tres tipos de auristo que nosotros podemos encontrar. Es simplemente como hicieron con el imperfecto, un poco ponerse a estudiar la formación y cómo se conjuga, ¿sí? Es otro tipo de tiempo pasado. Pero va a ser el gran tema de griego 2, el auristo. O el año que viene van a ver auristo 1, 2, 3, bien, con participio de auristo, ¿sí? Es como que lo de ahora fue como una introducción para que cuando retomen griego 2, ya por lo menos sepan que además del imperfecto hay otro tipo de pasado, esto se llama auristo, ¿sí? Lo que nosotras le podemos decir que en el texto el auristo aparece mucho más que el imperfecto, ¿sí? En un texto, no sé, de Platón, una tragedia, o un texto literario, el auristo es mucho, mucho más frecuente que el imperfecto. Ahí busqué el documento donde están los cuadritos del auristo para que ustedes puedan reconocer como lo central. Del auristo primero, que es el que ustedes tienen que saber, para que vean que no es para nada complicado. Esta sa, que estoy marcando mal porque no sé por qué este color tan debilucho me pone, no sé cómo cambiarlo, chicos. Se ve muy bien, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, ¿vieron esta sa? Esa es la característica temporal del auristo primero. Estamos hablando del primero. En la voz activa y en la voz media. Si ustedes ven en la voz media, exactamente también tenemos esa característica temporal. Y además, por supuesto, el auristo también tiene un aumento. En el apunte lo tienen muy claro, acá. ¿Cómo se forma? Aumento. El tema del verbo, sa, que es la marca del tiempo, y después la desinencia secundaria, ¿sí? Que ustedes ya las conocen perfectamente. ¿Qué es lo que cambia entre la voz activa y la voz media? La desinencia. Unas desinencias son de voz activa, otras desinencias son de voz media. Entonces, en el auristo que entra en el parcial, ustedes tienen que saber esto. Marca temporal de voz activa y voz media, sa. Ahora, la voz pasiva es distinta, porque en vez de tener la marca temporal sa, la marca es teta, eta. La tienen ahí marcadita en negra, ¿sí?
Después tiene el aumento, tiene todo. ¿Sí? Acá también tienen, y las desinencias son otras, las tienen acá también, ¿sí? Pero es muy fácil de reconocer el auristo primero, no así con el segundo, que fue explicado, pero no va a entrar, así que relajen porque es lo más difícil. El auristo primero es muy fácil. La marca temporal psi, la marca temporal teta, eta, me lo hace reconocer. Después, obviamente, tengo que ver, en caso de que los hagan conjugar en auristo, atención al aumento y a las desinencias. Esto está en la gramática 11, tienen la voz pasiva, y en la gramática 10 tienen voz activa y voz media. Ah, bien, bien. ¿Sí? Ven que es bastante accesible. Sí, esto sí, no es tan complicado. Me parece, sí, el auristo 2. El auristo segundo sí es más complicado porque hay que tener en cuenta otras cosas, pero gracias a Dios no entra. Así que, un lujo. Además de reconocer auristo o tiempo verbal nuevo que estudiamos hace poquito, cuando ustedes se encuentran con un texto, ¿no? Y tienen que empezar el análisis sintáctico, buscar en el diccionario y todo, ¿cuáles son las dudas que les surgen, donde se pierden? O sea, ¿qué le provoca dificultades? Profe, yo tengo como mucho lío con las funciones sintácticas de cada caso. Les quería preguntar, por ahí si podemos repasar un poco, Pues, no sí, sé, claro. cada caso con qué funciones podemos encontrar. Por supuesto, ahora lo vemos. Entonces, casos, yo voy anotando. Función de caso. Sí, a mí me pasa, como le pasa a Florencia un poco, de no identificar claramente las estructuras, ¿viste? O sea, bueno, tengo este verbo, bueno, esto refiere a este verbo o al verbo de al lado, esas cosas, ¿viste? Sí. Como tenía el verbo y mí, ¿viste? El verbo más, nominativo, bla, 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 todo eso. Bueno, ahora se me complica bastante darme cuenta de esas estructuras, ¿viste? Bien. Bien, bien. Lo que podemos hacer es repasar caso por caso, que ustedes vayan diciendo, si quieren puedo abrir un Word e ir anotando, ¿quieren? Sí, dale. Caso por caso. Dale. ¿Qué es lo que recuerdan? Y después vamos a la pregunta de Carlos. Arrancamos con el caso nominativo. ¿Quién quiere decir la función que el caso nominativo cumple? La función principal del caso nominativo, ¿cuál Sujeto. es? Sujeto. Excelente. Y tiene otra función importante que lo recontra mil conocemos. Predicativo objetivo, ¿no? Predicativo. Sí, cuando... Es subjetivo obligatorio. Sí, muy bien. Cuando, por ejemplo, está acompañado del verbo emi, del verbo gignomai, ¿se recuerdan que lo vimos en el práctico pasado? El verbo gignomai era el primer verbo que estaba en imperfecto en el pasado. Caso genitivo, escribe Constanza. ¿Cuál es la función del genitivo? Modificador. Muy bien. Excelente. Es un modificador directo. Es lo que traducimos por de. Bien. ¿Recuerdan? La ley de los atenienses, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? El héroe de Atenas. Y otra cosa que podríamos agregar del genitivo, que ¿se recuerdan cuando hablamos tanto de esto régimen, genitivo régimen, dativo régimen, que lo vimos también con el dativo, por ejemplo, la semana pasada? A veces, esto era, justo lo estábamos hablando con Felicitas en la consulta. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un verbo, lo que casi siempre vamos a buscar, que es el complemento objeto directo. ¿Se recuerdan? Que es expresado por el caso acusativo. Pero, ¿se recuerdan que la semana pasada hemos encontrado verbos que leyendo el box nos hemos dado cuenta que pueden andar, pueden estar con otro caso, ¿sí? O sea que hay verbos que
a pesar de ser transitivo, de ir con complemento objeto directo, de estar con un acusativo, a veces pueden encontrarse con otro caso. ¿Cuál es? El genitivo y el dativo. En este caso se marcarán como genitivo régimen del verbo, dativo régimen del verbo. ¿Se lo recuerdan la semana pasada que lo vimos? Que fuimos a buscar algunos verbos al box. Había una... Esto es lo mismo que pasa... En español nosotros no tenemos casos, pero sí tenemos verbos que rigen determinadas preposiciones. Por ejemplo, olvidarse de, Sí. ¿no? Pensar en, ¿no? Yo no puedo decir pensar a mi mamá. No, a mi mamá sí puedo decir. No puedo decir pensar a cuando era chica, ¿no? Cuando yo quiero decir determinada estructura, el verbo me pide una determinada preposición, ¿no? Cuando era chica, con el verbo pensar, va a pensar en tal cosa, acordarse de tal cosa, ¿sí? Los verbos en español, algunos verbos rigen determinadas preposiciones. En griego, rigen determinados casos, ¿sí? ¿Se entiende eso? Entonces, cuando ese verbo rige un determinado caso, ese caso que está acompañando al verbo será genitivo régimen, dativo régimen. Por eso lo llamamos régimen. Es lo que rige, lo que necesita ese verbo. Y eso se da con el caso genitivo y el caso dativo. ¿Sí? El genitivo puede ser régimen, el dativo puede ser régimen también. Entonces, al dativo ya le voy a poner dativo régimen. Bien. La función principal del acusativo, ¿cuál es? ¿La de objeto directo? Sí. Muy bien. El objeto directo se lo voy a poner si el verbo necesita un objeto directo. ¿Sí? Poner, decir, sacar, comer, tomar. Todo eso necesita un objeto directo. ¿Qué es un objeto directo? ¿Alguien sabe? Es un argumento, el objeto que... Hay un objeto en relación con el verbo, ¿no? Exactamente. Si yo digo comí, ¿qué comí? Comí la torta. La torta es el objeto directo. Es exacto, Ludmila. Aquello sobre lo que se ejerce el verbo, ¿sí? Tomé la cerveza. La cerveza es el objeto directo. Pero el acusativo puede tener también otras funciones. ¿Recuerdan alguna? Una la vieron hace muy poquito. Yo se los digo y ustedes me lo explican. Acusativo de relación. Está en el texto, además, que vamos a ver. El simulacro está. ¿Está? Ah, no me acuerdo. Sí. Tenía que ver con las partes del cuerpo, ¿no? Me duele la cabeza, me duele el alma, me parece que aparece en el texto. Sí, muy bien. Nosotros en español decimos me duele la cabeza. La cabeza duele a mí, ¿no? La cabeza lo ponemos nosotros casi como si fuese el sujeto. Ahora, en griego se pone en acusativo. Duele la cabeza a mí. Ese cabeza va a estar en acusativo, es el acusativo de relación. Relación, ¿qué es lo que duele? ¿Qué es lo que sufre? ¿Sí? Ese es un acusativo de relación. Lo vieron creo que en un texto de los que les dio Lucho en la teoría. Aparece en el simulacro, aparece, así que lo vamos a ver. Muy bien. Funciones del dativo, ¿cuál es? Además de régimen de un verbo, ¿cuál es la función principal o más común? Objeto indirecto. Muy bien, objeto indirecto. ¿Qué más? El dativo instrumental siempre me acuerdo yo. Sí, muy bien. Dativo instrumental es lo que se traduce. ¿Cómo me doy cuenta yo si es un dativo instrumental? Bueno, si lo tengo que traducir ¿con qué cosa? ¿Sí? Por ejemplo, lo maté con las armas. Ese con las armas va a estar explicado en dativo. Y sin duda va a ser un instrumental, pero lo voy a tener que traducir así. En ningún lado va a estar la preposición con.
Recuerden que nosotros en español, que tenemos una lengua muy difícil, como no tenemos casos, metemos preposición por todos lados. Con, de, para, ¿no? Bueno, eso en griego se expresa con los casos. Entonces, cuando yo tengo un dativo, por ejemplo, maté con las armas, ese con no va a estar. Yo lo voy a tener que poner para que tenga ese sentido instrumental. ¿Con qué cosa? ¿Mm? Muy bien, dativo instrumental. ¿Qué más? Felicita se escribe en el chat dativo posesivo y dativo de interés. Muy bien, ¿recuerdan el dativo posesivo para qué se usaba, con qué verbo? Iba con Amy. Muy bien, con Amy, como dice Ludmila, se traduce por tengo. ¿Sí? Cuando está el verbo Amy con un dativo, ese Amy se va a traducir como tengo. O tal cosa son mías, es así, ¿no? O son de tal persona que diga en el texto. El dativo de interés, el dativo posesivo, perdón, indica posesión. Entonces va a aparecer con el verbo imi y solamente con el verbo imi. Eso márquenlo porque es importante. Y por último, el dativo de interés. ¿Lo recuerdan? El para. ¿Para quién? ¿Para quiénes? ¿Sí? Aparece siempre con verbos intransitivos. Tal cosa es para vos. ¿Mm? Para vos, eso va a estar dicho en dativo, es un dativo de interés. Y por último, como ya habíamos anotado, el dativo régimen, que es simplemente cuando hay un dativo porque el verbo pide, rige un dativo. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo, Filo? Digo, se aclaró un poco la duda de esto del régimen de genitivo y dativo, porque esto me parece que es lo más complicado. ¿Se entiende cuando marco un genitivo o un dativo como régimen? ¿Sí? Cuando el verbo que lo pide, el diccionario le dice, le va a decir, con dativo se traduce así, con genitivo se traduce así. ¿Sí? Sí, en general el diccionario lo dice. Fíjense que a veces el diccionario da ejemplos, no dice específicamente genitivo, dativo, pero sí da ejemplos. Y en esos ejemplos ustedes tienen el verbo con una palabrita en tal caso. Entonces ahí ya se tienen que dar cuenta si está en caso genitivo, si está en caso dativo. Esto lo vimos, ¿recuerdan la semana pasada cuando vimos en el diccionario, que veíamos en el diccionario que aparecía con tal caso se traduce así, con tal otro caso se traduce así? Entonces, si está, por ejemplo, con el caso genitivo, lo voy a traducir como me dice el diccionario que se traduce con caso genitivo, y entonces será un genitivo régimen, porque el diccionario me está diciendo qué es lo que acompaña ese verbo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se aclaró un poco? No. La función Carlos dice sintáctica que del no. caso. ¿Alguien más no? Bien, voy a ir a buscar el práctico anterior donde aparecía todo esto. Si querés vos, Filo, seguí. Podemos responderle la consulta que tenía Carlos, el otro Carlos. Sí. Que sobre tu duda, Carlos, para mí primero es muy importante que vos puedas reconocer en principio, después de haber visto los verbos, qué casos tenés en tu oración. ¿Qué casos? Primero, lo primero que tenés que ver es qué casos, porque si vos no sabés qué casos tenés, estás en un gran problema. No vas a poder hacer ninguna estructura. Entonces, una cosa es si vos tenés 4 palabras seguidas en acusativo, bueno, es probable que todo eso vaya junto. Otra cosa importante, ojo con las preposiciones. Recuerden, para marcar estructuras, esto que vos te estás complicando decís, cuando hay una preposición, atención, fíjate esa preposición, ¿con qué caso va? Puede ir con 1, con 2, con 3, tienen una tablita que los ayuda. Entonces, si tenés una preposición más genitivo, todo eso irá junto. O preposición más acusativo, preposición más dativo, depende de lo que rija esa preposición. ¿Sí? Entonces, primero marcar los casos. Primero marcar los casos. Filo está silenciada, me parece. ¿Estoy Yo trato de... silenciada? No, ahí te escuchamos.
Porque Hoy no se te justo escucha. Camila había preguntado algo que se relaciona un poco a esto, porque Camila en el chat pregunta si el dativo también puede tener una función de circunstancial. Sí, ojo, pero, porque lo que estaba diciendo Consti, tiene una función de circunstancial cuando es precedido de una preposición, ¿sí? Las preposiciones, ustedes saben bien que rigen acusativo, genitivo, dativo. Cuando está la preposición con un caso, es un circunstancial, pero no es que solo el dativo va a ser el circunstancial. La preposición junto al caso que rige, todo junto es el circunstancial. ¿Sí? Sí, también es cierto que en el dativo también puede aparecer dativo solo sin preposición y puede ser un dativo locativo, dativo instrumental, pero eso Sí, no lo vimos. de modo. Así que, Sí. pero no lo vimos eso, me parece. No. A ver, estoy tratando de buscar el práctico anterior para poner yo lo tengo ejemplos, abierto, pero ¿quieres que lo comparta? ¿podés, Carlos, decir esto que decías que no se entendía? No, que yo generalmente, bueno, hago lo que hacemos siempre en las clases, buscar el verbo, primero, después ver el sujeto, pero una vez que tengo esas dos cosas, todo el resto me recuesta saber si es circunstancial, si es objeto directo, si, todo eso se me hace un embrollo. Bueno, en principio, fíjate, ese verbo que vos tenés, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Porque si vos tenés el verbo imi, el verbo gignomai, bueno, vas a tener que tener un nominativo para ponerle predicativo o subjetivo. Pero si tenés un verbo transitivo es decir, que necesita objeto directo, ¿sí? Bueno, si hay un acusativo, fíjate que ese puede ser el objeto directo. Pero siempre tenés que ver qué pide el verbo. Por eso siempre les insistimos en que lo primero que buscan es el verbo. Porque el verbo te va a indicar si es transitivo, necesita objeto directo. Si es intransitivo, no hay posibilidad de que tenga un objeto directo. Intransitivo significa que no necesita objeto directo. ¿Sí? Por ejemplo, el verbo dormir. Dormir, no es dormir algo. Dormir, intransitivo. Entonces no voy a esperar un acusativo. ¿Está? Pero sí puedo esperar un circunstancial de compañía. Dormir con alguien. ¿Entendés? Entonces, fíjate la naturaleza del verbo. Y fíjate en el diccionario, si el diccionario no te dice con qué caso va ese verbo, si hay una preposición, toda esa preposición te puede estar indicando un circunstancial. ¿Sí? ¿Puedo compartir? Tenés que empezar por ahí. Y acá tengo el práctico para dar un ejemplo de régimen. Exacto, porque Felicita nos pide en el chat. ¿Tenés el práctico de la semana pasada? Si no, yo lo tengo abierto. Sí, lo lo tengo. Fíjense que acá decía, en la traducción, exhortaba al pueblo con poemas a desistir de la discordia. En español, el verbo desistir, ¿qué me pide? En español les pregunto. Y la preposición de. La ¿no? preposición de, desistir de algo. ¿No? Claro. Bueno, eso en griego, en vez de una preposición, rige un caso. Si ustedes van al verbo, ¿sí? Pauo, lo buscan, ¿sí? El verbo pauo en el diccionario les va a decir que necesita genitivo. ¿Se escuchan los gritos de mi casa? ¿Sí? Sí. Ahora los reto. Termino la explicación y los reto. El verbo pauo, ¿sí? Van a decir en el diccionario que necesita genitivo. Como en el diccionario me dice que necesita genitivo, donde yo encuentre un genitivo, yo comparto el diccionario. Ese va a ser el complemento régimen. ¿Dónde está? Acá. Desistir de la discordia. ¿Por qué está en genitivo? ¿Por qué ese verbo va con genitivo? Ahí el genitivo me doy cuenta por el artículo y por la terminación. Por el artículo y por la terminación del sustantivo, sí. Eso es genitivo. Y como yo tengo un verbo ahí, desistir de, ¿sí? En el diccionario les va a decir que ese verbo va con genitivo. En español vamos a necesitar la preposición de. Como el verbo, por ejemplo, insistir, en español, ¿qué necesita? En. Insistir en algo. Bueno, si me encuentro con el verbo griego insistir, el diccionario me dirá
si va con dativo, si va con genitivo, que la verdad que no lo sé, pero el diccionario me lo va a decir. Y eso yo lo marco como genitivo régimen, si es que pide un genitivo, como dativo régimen, si es que pide un dativo. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, ahí se entiende. Gracias. ¿Puedo compartir un segundo el diccionario con justo el ejemplo que le dio Constanza del verbo pahuo? ¿Sí? ¿Acá lo ven, el diccionario? Calmar, apaciguar, turbar, destruir. Bien. Ven que empiezan corchete. Dice acusativo o genitivo, puntado. Sigue con toda la traducción, ¿sí? Con todo lo que puedo encontrar. Y ven acá cuando dice, bueno, en la forma media, que lo tengo que traducir como cesar, descansar, apaciguar, desistir, genitivo, abstenerse de algo. ¿Qué significa esto que me está diciendo el diccionario? Que puede este verbo construirse con el genitivo. Y si al lado de este verbo está un genitivo, esto es el régimen del verbo. ¿Y cómo lo tengo que traducir? Como me dice acá, abstenerse de, ¿sí? De algo, el algo de lo cual me tengo que abstener, estará expresado mediante el caso genitivo. ¿Sí? ¿Y por qué más arriba, que también está, dice acusativo o genitivo, y tiene otra traducción? En ese significado, que no es medio, fíjate que el de desistir, abstenerse de, es voz media. En la voz activa, ¿sí? Va a significar otra cosa, que es destruir, suprimir, hacer cesar, y puede aparecer... ¿Qué? Sí, perdón. No, que en el práctico está pauesta ahí, está en voz medio pasiva, no está en voz activa, por esto fui ahí. Por eso. Claro, por eso, cuando vos estás en voz media, el diccionario te aclara, algunos verbos cambian de significado cuando cambian de voz, ¿no? Este es un caso. En voz activa significa otra cosa, calmar, destruir, suprimir, y ese significado, que va a estar en la voz activa, puede estar acompañado de acusativo o de genitivo. En cambio, la voz media, que es la voz en la que la teníamos nosotros en el texto la semana pasada, aparece en voz media. Por eso directamente fuimos a la traducción esa, y ahí sí dice que solamente puede ir con genitivo. Claro, hemos tenido entonces en voz activa, íbamos arriba y teníamos que tener sí o sí también un acusativo o un genitivo. Claro, o un acusativo o un genitivo, porque te lo dice. Entonces, bien, lo que rige el verbo, o sea, lo que está regido por el verbo, puede estar o en acusativo o en genitivo, mientras que en la voz media, solo en genitivo. Entonces, si apareciera en voz activa y te aparece un genitivo, ahí le pones genitivo régimen. Si aparece en voz activa con un acusativo, es acusativo régimen, porque sigue siendo lo que rige el verbo. ¿Sí? Decimos régimen cuando está ahí ese caso porque el verbo lo pide. Obligatorio. Como nuestra preposición, insistir en desistir de. ¿Sí? Piénsenlo que nosotros también tenemos verbos que nos piden determinadas cosas en español. Y lo si bueno no hay es coherencia. que el diccionario le dice, si el diccionario le aclara, puede ir con este caso, con esto y con esto, ahí el régimen. Si el diccionario no le aclara nada, es porque es un verbo que va con acusativo. Y el acusativo es complemento objeto. Además, traduciendo el verbo me doy cuenta de lo que significa. ¿Sí? Pero si el diccionario hace todas estas explicaciones, se me dice que va con eso, va con el otro, significa que lo que está regido es el régimen. ¿Se entiende un poquito mejor? ¿Se le aclaró un poco la duda? Sí, sí. ¿Sí? ¿En serio? Queremos que sean sinceros. Bien, ¿algo más? ¿No? ¿Podemos ir al texto? Bueno, comparto la pantalla. Profe, yo tengo la última duda. Que en realidad tengo un problema con la tercera declinación, cuando tengo que buscar en el diccionario, porque no sé qué buscar. O sea,
no sé si yo tengo que suponer la terminación del nominativo o no sé cómo hacerlo eso. Siempre, ustedes tienen en claro que siempre el diccionario va a dar nominativo y al lado el genitivo, ¿no? Bien, una vez que vos reconoces que es de tercera declinación, en la tercera declinación tenés la mala suerte de tener un montón de posibilidades para nominativo, ¿no? Porque tenemos nominativos de distintos tipos en la tercera declinación. Y eso es más una deducción. Por ejemplo, si termina con, no sé, vos, ¿no? La beta, omicron, sigma, es muy probable que sea fleps, flebos, pero porque yo sé que hay una contracción en el nominativo. Es decir, vos te tenés que aprender la tabla, mi sugerencia, por lo menos, capaz que me escucha otro y me mata, pero mi sugerencia es siempre aprenderse las tablitas de los nominativos, o por lo menos tenerlas al lado bien memorizadas donde las tengo, porque después por deducción propia te vas a ir dando cuenta que lo que hace el genitivo es siempre lo mismo. Por ejemplo, a ver si tengo la tablita de la tercera declinación, creo que no la tengo acá. ¿Vos, Filo, la tenés? No. Pero, a ver... ¿En qué gramática la puso Lucho, la tercera declinación? ¿Se acuerdan? Para buscarla Creo que en está en el resumen de gramática que hizo Lucho. Sí, Está puede todo. Sí. Puede ser. Segunda, tercera, sí. Claro, ahí lo busco. Porque precisamente está ahí. ¿Cómo se llama el archivo? Repaso, creo, ¿no? No tengo Moodle abierto. Ya Sí, repaso de morfología. Repaso de morfología. Acá está. ¿Ves, por ejemplo, acá? En el diccionario te va a aparecer nix, nictos. Filax, filacos. Flox, flogos. Onox, onijos. Después, voy abajo, ¿no? Por decir algo. Fren, frenos. Elen, elenos. Así aparece en el diccionario. Nominativo y genitivo singular. Aer, aeros. Entonces, bueno, estos ya son más raros de aparecer. Pero todos estos tienen como una lógica que uno se va acostumbrando, por ejemplo, que la K, tau, ¿sí? En el nominativo contrae en una xi. Acá en el nominativo también es una xi, aunque termina con gamma, ¿sí? Y después hay otro tipo, que por ejemplo son los neutros en ma, que esto es muy fácil darse cuenta, porque hace ma, matos, pero es simplemente aprenderse la declinación. Una vez que vos te aprendés la declinación, vos ves un gos, por ejemplo, esto, o un ctos, eso en genitivo, pero te va a aparecer en cualquier otra forma, sea ctes, ctas, cton, ti, cualquiera de estas formas. Ya, si vos te aprendiste esa declinación, te vas a dar cuenta que vas a tener que buscar un xi, ¿sí? Que es esa doble consonante. Las dobles consonantes son muy fáciles de ver. Después hay otras que son un poco más raras, es verdad. Por ejemplo, estos que les dio al final. De la ro. ¿Eh? Sí, de lo tema en líquida o en ro. Sí, eso es, estos también, los neutros en os, son más raros, es más raro que aparezca. Este es muy normal, este lo ves y ya te das cuenta porque pais, pai 2 aparece todo el tiempo y es una conjugación. Pero es simplemente aprenderse las tablitas, las terminaciones, no te digo toda la palabra, pero aunque sean las terminaciones, visualizarlas, aunque no las sepas de memoria, no es necesario usarlo de memoria, pero sí visualizarlo bien, con colores, tenerlo presente al lado, porque visualmente te vas acostumbrando y te vas a dar cuenta que tenés que buscar, por ejemplo, una doble consonante. O por ejemplo, un ma. Si algo termina en mata, matos, mati, sola te vas a dar cuenta que eso termina en el neutro singular en ma, porque es ma, matos, el nominativo genitivo. ¿Sí?
Por eso traten de memorizar nominativo y genitivo. Por lo menos nominativo y genitivo. Después el genitivo les da todas las otras, porque el nominativo singular es el único raro, digamos, de toda la tablita. Claro, que cambia, que se contrae, con la doble consonante pasan esto. Claro. Sí, esto es un poco más estudiarlo, me parece a mí, que entenderlo sí, como la sintaxis del ocaso, por ejemplo, que estábamos viendo antes. Tal cual. Más, no, por favor, ¿más dudas antes que veamos el texto? ¿Nos metemos con el texto del simulacro? Por lo menos vamos a ver el análisis y la traducción del texto. ¿Sí? Bueno, ahí comparto la pantalla. Un segundo que abro el Word. Acá está. Perfecto. Word. Lo agrando un poco, que estamos todos ciegos, y después de este año, mucho peor. Al oculista. Oh, lo quiero poner así bien grande porque yo verdaderamente no veo nada. Bene, bene. ¿Quién va a leer? ¿Siempre el pobre Santiago? Arranco un cachito yo, ¿querés? Así dale. Teos estin, jo paides, jo eros, neos, kai, kalos, kai, petomenos. Sí. ¿Está ahí? Sí. ¿Digo? Sí, por favor, hasta acá. Dia touto kai neotenti saipei, ¿es? Sairei. Sairei kai kalos diokei kai tas si secas, ¿cómo sería eso? Sicas. ¿Cómo? Sicas. Sicas agapteroi. Anapteroi. Anapteroi, ¿no? Bien. Y esta oración que Carlos leyó, ¿podemos reconocer verbo? Sí, Steam. Esto no nos defrauda nunca, chicos. No defrauda. Bien. Ese, pero le juego a la lotería, ese es algo. ¿Qué más? Profe, ¿puede ser que jairei sea otro verbo? Sí. ¿Y diokei? Diokei. Sí. ¿Hay algo más? Petómenos, ¿no? Yo marqué ahí anapteroi. No estoy mal. No sé si es. Sí. Petómenos no es un verbo, ¿no? No. No, porque está con Kai ahí, ¿no? Claro. Exacto, el kai te ayuda. Fíjense que hay dos kai. Dice neos, kai kalos, kai petómenos. Hemos individuado los verbos, me encantó. Vamos a buscar el sujeto. Acá tenemos un estín. ¿Cuál será el sujeto de estín? ¿Joeros o teos? ¿Cómo te das cuenta, Santiago, si es joeros o es teos? Y teos está al lado del verbo. Y joeros está con artículo, pero está después, está corrido por 2 comas. Así que Sí, pero en griego no necesitas ver el orden, ¿no? El orden... entonces, joeros, se me ocurre que es joeros por el artículo. Claro, exactamente, por el artículo no tenés dudas. Y Ludmila teos, no está en plural, está en singular teos. Es singular. Bueno, Jopaides, ¿alguien me puede decir en qué caso está? En vocativo, ¿no?
Está en vocativo, ¿sí? Se lo marco, no sé, se lo marco de este verde claro, ¿sí? Es un vocativo. Bien. Y después, nosotros cuando encontramos el verbo eimi, que en este caso está conjugado, estin, además del sujeto expresado a través del caso nominativo, ¿qué vamos a buscar? Sintácticamente, el verbo eimi, ¿quién nos está diciendo? El predicativo subjetivo. El predicativo. ¿Y el predicativo en qué caso estará? Y tiene que estar en nominativo, pero Tiene que no estar es en un genitivo, nominativo, profe. bien. ¿Y cuál es el predicativo de estin? Neos, kai kalos, kai potemos. Sí. ¿Y teos? ¿Lo marcamos como predicativo o Tiene no? que ser un modificador porque está en genitivo, ¿no? ¿Está en genitivo? ¿En qué está? Yo sí lo marqué como predicativo obligatorio, pero de la otra, de la oración, no me había dado cuenta que era un predicativo obligatorio. Sí, es un predicativo obligatorio. ¿Sí? Ah, no. Si lo buscan en el diccionario, teos aparece así, está en nominativo singular. Sí. ¿Sí? O Es de sea, segunda, masculino. Acá es un poco difícil por cómo está, porque si Hoeros estuviera puesto al principio, Hoeroestin, Hopaides, Teos, Neos, Kai, la estructura sería un poco más simple de entender, ¿sí? Pero está muy bien lo que pensó Santiago, de marcar el nominativo Hoeros como sujeto, ya que estaba con el artículo. Estuvo muy bien como razonaste, es correcto, razonaste bien, ¿sí? Eso es el razonamiento que tienen que hacer cuando tienen varios nominativos, ¿sí? Bueno, de esta parte, ¿cómo podemos traducir? Perdón, me quedé en el teos. ¿Qué es teos? Predicativo obligatorio, fíjate que lo marqué en violeta como neos. Es está todo bien. el predicativo obligatorio de este estin, de lo cual Hoeros es el sujeto. Eso Bien. cuando vayan a ver la estructura, por lo que preguntaba Carlos hoy, vos vas a tener ahí que hay teos en nominativo y después tenés todo lo otro en nominativo también. Neos, caikalos, caipetómenos. Entonces, ¿para qué necesito tanto nominativo si el sujeto ya lo tengo? No queda otra de que sea todo predicativo obligatorio. Y ojo con el orden de las oraciones, que no tienen por qué ser sujeto, verbo, predicativo obligatorio. ¿Sí? Claro, eso me mata a mí. Cuando están tan separados Sí, esto es el gran problema del griego, del latín, ¿sí? pasó en el práctico anterior, el profe tenía una parte del objeto directo, un circunstancial me parece, o el sujeto, y otra parte del objeto directo. Y digo, ¿cómo llegamos a eso? Bueno. Hopaides es un vocativo, Santiago. Hopaides Ay, es sí, un se lo estaba escribiendo en el chat y no estaba escribiendo. Nos ayuda a reconocer el vocativo esta omega. ¿Se recuerdan? Que se la subrayo acá, ¿sí? Esta omega me hace reconocer que esto es un vocativo. No es, esa omega es el O nuestro. Claro, o. De hecho, acá es hijos, ¿no? ¿Queremos probar a traducir esta parte de la oración? Después vemos la otra. ¿Cómo tradujo? Y tiene que ser... O jóvenes, Paides era un niños, ¿cómo eran? Paides. Sí. Niños, hijos. Hijos, ¿sí? O hijos. Eros es... Bueno, podemos traducir, como dijo Santiago, o hijos, lo podemos poner al principio, ¿eh? Sí, porque puedo arrancar la oración con esta invocación. O hijos, bien. Después, ¿cómo sigue? Eros es un dios. Sí, me encantó. Un dios. Y Neos Caicalós, no sé, Calós sé que es bello y Sí. lindo. Neos. Neos tiene que ver con joven, no. Sí. No. Sí, Ah. joven.
joven y bello y Bueno, potemos. bello y Y no me petón. acuerdo. ¿Qué significa petón? Petómenos. Alguien lo tiene que saber porque algunos habían traducido la primera oración. No. Dale, Florencia. No, ahí yo me hice lío porque lo marqué como participio, pero no pensé que podía ser como adjetivo. O sea, lo pensé como que era un Claro. participio y ahí quedé como media perdida. Bien, es alado. Claro. Ah, Claro, yo lo vi, claro. Bueno. ¿Sí? Ujú. Bien. Después tenemos diatouto, kai, neoteti, kairei, kai, kalos, y sigue. Ahí la segunda Y no iría, ¿no? O sea, sería joven, coma, bello y alado sería, ¿no? Sí, quedaría mejor. O sea que si nosotros, por ejemplo, lo Yo traducimos... lo pondría así. Claro, Sí. si no pasa nada, o sea, No, por más que... al contrario, vos no estás cambiando nada, vos me estás respetando toda la sintaxis, simplemente le estás quitando Claro. le estás quitando la I, la conjunción por una coma, que es lo que se hace en nuestro idioma. En italiano sería exactamente lo mismo. No es que puedo decir, queda como medio redundante, pero vos estás respetando la sintaxis, que es lo que nosotros pedimos, respetar la sintaxis. Después, muy buena tu observación, Carlos. Bien, luego, ¿qué son esta palabrita que tenemos acá? Acá tengo Dia algo que Ahí tengo no hay que una... reconocer. ¿Qué puedo Dia es reconocer? una preposición. Dia es una Muy bien. preposición, excelente. Por lo tanto, ¿qué significa? Que lo que sigue, ¿qué es? Todo junto. Circunstancial. Esto es en su circunstancial, excelente. Y marco, ojo, por favor, háganlo bien en el parcial. Marco la preposición y lo que sigue, todo el circunstancial. ¿Eh? Bien, bien, bien. Ahora tenemos un caí, ya hemos reconocido cairei, que es el verbo, y esta palabrita, neoteti, ¿qué es? ¿En qué caso está? ¿Qué es? Está en dativo. Está en dativo. ¿Y qué puede ser ya Sí. que está en dativo? ¿Qué función sintáctica puede cumplir este dativo con el verbo cairei? Prueben a decir una función sintáctica. Fíjense, Un instrumental, qué puede ser. verbo hay, ¿sí? Está el verbo jairo. Entonces, el verbo jairo me pide objeto indirecto, me pide dativo posesivo. Yo tengo que ir viendo ese dativo que tengo ahí, ¿qué puede ser? En función al verbo que tiene. No, Ludmila, no puede ser un circunstancial porque no tiene una preposición que lo precede. Tiene que ser dativo régimen, entonces. Excelente. Porque si está con el verbo... Tiene que Muy ser bien. un dativo régimen. Ustedes cuando vayan a ver el verbo, jairo, que es alegrarse, regocijarse, ya se dan cuenta que no puede tener un objeto indirecto, por ejemplo. Ese dativo no puede ser objeto indirecto, ¿no? No es alegrarse a alguien. Pero el verbo jairo sí pide un dativo. Como el verbo jairo pide dativo, es dativo régimen. ¿Pudieron ubicar de qué declinación es esa palabra? Neoteti, ya que hoy Florencia preguntaba. Muy bien, Santiago, sí. Sí. De tercera declinación. Es neotes, neotetos. Es un dativo, ¿Sí? como bien Florencia dijo. ¿Sí? Después tengo un caí y luego tengo un calos. ¿Qué es esta palabra? ¿En qué caso está? ¿Qué función me cumple? Ese es un adjetivo. Sí. Sí.
Morfológicamente sí es un adjetivo. ¿Qué función cumple? Para saber qué función cumple siempre tienen que ver el verbo que acompaña. ¿Qué pide ese verbo? ¿Qué es el verbo que está ahí? Diokei. El verbo dioko, ya lo conocen, me parece. ¿No era el verbo de acusar, profe? Acusa, sí. Sí, acusar, perseguir. Sí. ¿Qué necesita? Hay un objeto directo, claro. Claro. Se es transitivo, es bueno. Entonces, ¿cuál es el objeto directo de diokei? Los. Veloz. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en marcarlo así? Benissimo. Después tenemos un kai, tas, psicas, es un verbo. Tas, psicas. Acá me ayuda el artículo. Porque ¿en qué caso está? Tas. Nominativo, plural. ¿Nominativo? Ah, no. Hoy tae. Tú. En acusativo, ¿no? Es un acusativo, entonces es un objeto directo, porque es lo que me está pidiendo el verbo además. ¿Sí? ¿Se entiende? Siempre Sí. antes de ver las distintas partes, ahora porque lo estamos haciendo entre todos y rápidamente, pero cuando ustedes están solos trabajando, antes de ver esas partes, qué función pueden tener, vayan al verbo. Si es un verbo transitivo o no transitivo, si pide un caso en particular. Busquen el significado. ¿Mm? Acá los ayudaba porque tas, el artículo del acusativo. Claro. ¿Cómo podemos traducir? Entonces hemos dicho, Joicos, Eros, es un dios, joven, bello y alado, y atouto. ¿Cómo podemos traducir este circunstancial? Por esto, Por eso, muy bien. Por esto. Después, ¿cómo traducimos el verbo hairei? ¿Qué significaba este verbo? le gusta, se complace. ¿Y en qué persona y en qué tiempo verbal está? En tercera de presente, Muy bien. Muy bien. ¿Cómo puedo traducirlo entonces? Ludmila dice, le gusta lo bello, pero fíjate que Jairo, Ludmila, lo bello, Carlos, ¿sí? Que es, Carlos es belleza, ¿sí? Es de esos nominativos que tienen en tercera declinación neutros en os. Carlos es el objeto directo de diokei, Claro. ¿no? Entonces, Jairei lo voy a traducir con su dativo régimen, que es neoteti. Goza de la juventud, dice Nadia. Muy bien. Goza de la juventud, se alegra, se regocija con la juventud. Muy bien. Carlos Santiago es de tercera declinación de esos sustantivos raros de tercera que son neutros en os. Si querés, comparto la pantalla, Filo, del esquemita ese que dio Lucho. Sí, por favor. Ahí está. Acá tenemos las declinaciones de tercera. Dentro de todos los de tercera están estos neutros en os, que son bastante raros, pero bueno, justo apareció, ¿sí? Que tienen el nominativo, vocativo y acusativo igual. Genos. Por eso Carlos es un objeto directo, porque está en acusativo, ¿sí? Es neutro en os, de tercera declinación, que no son para nada comunes. Pero bueno, tuvieron la mala suerte de que les toque. O sea que mi primito cuando me decía Carlos me estaba diciendo bello. Estaba en griego encima. Mirá vos. Es así. Sí. Bien. Seguimos con la traducción. Goza de, me salté una D, de la juventud. ¿Y qué más tenemos? Kai, kalos, diokei, kai, tas, psikas, anapteroi. ¿Cómo traducimos esta parte?
Y Sin la queda mejor. ¿Cómo? Goza de juventud, ¿no? De la. Cosa de juventud también puede ser, sí, bueno. como ustedes quieran. Ahora, ¿cómo sigue la traducción? ¿Y qué significa el verbo diokei? Perseguir. Muy bien. Persigue lo bello, podría ser. Muy bien. Persigue la Persigue lo bello o persigue la belleza. Persigue la belleza. Y anapteroi, ¿qué significa? Da nuevas alas, ¿puede ser? Sí. Así aparecía. Y pone, sí, pone alas, A las almas. Muy bien. sí. A las almas o en las almas se podrá traducir, ¿o no? Sí, en las almas o a las almas. Bueno, está bien igual, perfecto. ¿Sí? ¿Quedó clara esta parte sintáctica? Sí, sí. Buenísimo. Vamos con la segunda parte. Santiago, yo siempre te miro ya a vos. Sí, sí, a ver, dice. Kratei men stoicheion, kratei de astron, kratei de ton homoion, teon, ta ante panta erotos erga. Ta, cita, esta es una fi, ¿no? Fi. Sí. Sí. Fita, tauta, toutu, poiemata. Dia touton, kai potamoi, reousi, kai anemoi, pneusin. Muy bien, Excelente. Santiago. Bueno, lo podemos hasta dividir en más oraciones. Sí, Podemos porque la primera parte tiene como una estructura que así la casan. Si hasta ese punto en alto me tuviesen que decir los verbos, ¿cuáles son los verbos? que es fácil. Se repite. Stoicheion, No. No. ¿no? Muy bien, Nadia. Kratei. Que se repite, Ahí se tenemos. repite, se repite. ¿Ven que aparece? Claro. Kratei, kratei, kratei. Y además de esos verbos que están repetidos, ¿qué casos tenemos en esta oración? Que se repiten en una, después hay coma, se vuelve a repetir, hay coma, se vuelve a repetir. ¿Qué casos son estas palabras? ¿En qué caso están? ¿Genitivo? No, son genitivo, excelente. Y entonces, ¿cómo marcamos esto genitivo con este verbo? ¿Objeto directo? No. Pará. Antes de decir cualquier cosa. Ludmila Un lo objeto dijo. directo. Carlos. Un objeto directo, ¿en qué caso debe ir siempre? ¿En nominativo? No. El dativo. No. Te está sacando toda la bola del bolillero. No, acusativo. En acusativo, ¿sí? Esto no puedes tener dudas. El objeto Claro, sí, directo sí. siempre va en acusativo. Como dijo Ahora bien sí. Ludmila, son genitivo régimen, ¿sí? Porque el verbo me lo pide. Lo marco como genitivo régimen, ¿sí? A mí no me piden nada los verbos, no me hablan. Debo tener un problema. Tenés que ir al diccionario y hablar solo con el diccionario, como hago yo. Le podés putear también al diccionario, pero total no contesta, así que le podés decir de todo. Ahí, profe, ahí puede ser genitivo régimen o si es modificador. Si es modificador, tiene que estar modificando algo. Si acá vos tuvieses otras palabritas con genitivos, podrías pensar en un modificador, que se traduce por de tal cosa. Pero para que haya un modificador, necesitas algo que sea modificado. Por ejemplo, la casa de Juan. Yo no puedo decir de Juan,
tiene que estar la casa, ¿no? Con el genitivo lo mismo. Un genitivo, si está como modificador, tiene que estar modificando a otra cosa. Esa otra Bien. cosa puede ser nominativo, acusativo, dativo, lo que sea. Cuando lo marco como genitivo y lo marco como genitivo régimen. Si es Exacto. genitivo régimen, si es En la genitivo sintaxis. régimen, lo marcás como genitivo régimen. Siempre que sea genitivo régimen, es decir, que esté en genitivo porque el verbo pide genitivo, genitivo régimen. Ahora, si está modificando algo, vos lo podés marcar como modificador de tal cosa, o simplemente, como hacemos siempre en la práctica, marcarlo junto con la estructura de lo que está modificando. Por ejemplo, la casa de Juan es linda, la casa de Juan lo marcamos todo como sujeto. Si vos de Juan lo querés marcar como modificador, está perfecto, pero con marcar todo junto como sujeto, ya está bien. Pero siempre ese modificador del mismo colorcito que la palabra que está modificando, que sería la casa. Bien. ¿Se entiende? Bien, ¿qué significa el verbo? Está repetido, repetido, repetido. Está conjugado en qué persona también. Termina en Tercera. él. En la tercera, exacto. Bien, bien, bien. ¿Y qué significa este verbo? Domina, ¿puede ser? Sí, exactamente. Si ustedes buscan en el diccionario, después cuando estén más tranquilos, van a ver que el verbo crateo, crató, como aparece en el diccionario, va a decir que necesita genitivo. ¿Sí? Entonces, una vez que ustedes van al diccionario, ya no tienen dudas de qué función cumple ese genitivo. ¿Qué es lo que domina? Va a ir en genitivo. ¿Y qué domina? Ahí estoy grabando. Sí, yo después le hago uno de los videos. Entonces, Profe, domina, sí. Pregunta, en el diccionario nos tenemos que dar cuenta porque lo que aparece entre paréntesis está en genitivo. Claro. Cuando A no ver, dice. yo voy al verbo. Cuando no dice, en general te da un ejemplo. A veces el diccionario no dice nada, tampoco te voy a decir que siempre te lo va a decir, pero el Vox en general es bastante generoso con esto. Si no te dice con qué caso va, te pone un ejemplo con esa palabra en tal caso. ¿Sí? Sí. Estoy buscando el verbo. Eso. A ver. Justo no lo dice acá. Dice Santiago, página 355. Sí. Excelente. No, página 355, el verbo crateo. Sí. Mira. Ahí está. Crateo. Dominar, reinar, y ahí dice, ven donde dice dominar, reinar, panton, sobre todos. Ese panton está en genitivo. ¿Sí? Entonces acá me lo dice. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero ahí no pone que necesita el genitivo, ahí te da el ejemplo. Te pone el ejemplo, claro. Es lo que digo. El Vox muchas veces te dice que va con genitivo, con acusativo, con dativo, otras veces pone ejemplo. Pero en general te dice con qué caso va, es bastante lindo el Vox para eso. Hay otros diccionarios que no te dicen nada. Si tenemos una palabra que te pone, te ejemplifica con un genitivo, significa que va con un genitivo. Claro, exactamente. Bien. Genial. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que domina? ¿Qué significa esta palabra? ¿Alguien la buscó? Principios, ¿puede ser? Sí, muy bien. Principios, elementos. Principios. ¿Qué más? Astron, ¿qué significa? Las estrellas son, ¿no? Los astros. Sí, las estrellas.
Puedo repetir el verbo, ovviamente, se ma domina al principio, domina las estrellas, domina, ¿qué es el último? Eso de homoion lo vieron hace poco. Ah, algo de la imagen, o algo igual, ¿no? Sí, los semejantes, los iguales. ¿A los dioses semejantes? No. Sí. Sí. Domina Pero no es A, ¿no? ¿Cómo, Porque A Santiago? pareciera, si dijéramos A, estaríamos diciendo que es acusativo, ¿no? Capaz que ahí se... No, vos en español lo vas a Sí. traducir como en tu lengua necesite bien, tu bien. sintaxis, tu gramática, tu lengua. ¿Sí? Claro, Ahora, es en una griego duda. es otra cosa. Vos en Bien, tu bien. lengua podés tener un verbo que es transitivo porque necesita objeto directo, pero en Sí. griego necesita un genitivo, por ejemplo. ¿Sí? Bien, bien. Si es una duda a la hora en el otro parcial, era una duda. A ver, digo, si pongo una A, ya veo que parece que cambié el caso, ¿no? Y es que vos para traducir vas a tener que cambiar la estructura, claramente. Porque, por ejemplo, esto no lo podemos traducir por un genitivo. De principios de las estrellas. No. No está como modificador. Acá, claramente lo traducimos como un objeto directo en nuestra lengua. Claro, bien, bien. ¿Sí? Pero porque Sí. nuestra lengua lo necesita así. Es distinto. Vamos a ver el siguiente. ¿Quién lee? Leo, profe. Dice, ta ante panta erotos erga, ta fita pauta trauta toutu poiemata, dia touton kai potamoi, reusi kai anemoi pneusin. Ese pneusin es un verbo, ¿no? Sí. Ousin. Muy bien. Sí, ya reconocimos uno. ¿De qué Y persona? ¿Es de tercera plural? Muy bien. Muy bien. Reusi, también. Muy bien. Sí. Sí. ¿Qué tenemos más? ¿Tenemos otro verbo o no? Yo no reconozco, no. No hay más. Hasta el primer punto en alto vamos, que está difícil porque no hay verbo. ¿Qué verbo ustedes saben que puede estar elidido y que es muy común que esté elidido? Es decir, que tenemos que suponer que está ahí. Amy. El verbo Amy. Muy bien, Ludmila también lo dice. Perfecto. Entonces, cuando tengan una oración sin verbo, hay dos opciones. O hay un verbo que no se dice porque está reponiendo algo de la oración anterior, ¿sí? Por ejemplo, compré verduras, papas, manzanas. Mi mamá, postres. Mi mamá, postres, no necesito poner otra vez que compró. Ya está, lo repongo de la oración pasada. Pero también puede ser, si es un texto griego, que esté el verbo emi elidido. Porque a veces puede no estar y uno lo supone igual. El griego lo supone igual, no uno. Entonces, ¿qué estructuras tenemos ahí? ¿Qué casos? Es un neutro singular, Sí, ¿no? muy bien. Es además un artículo, es decir, que está acompañando algo. Claro. ¿Pero qué caso están estas palabras? ¿Está en nominativo? ¿Todas? Me parece que sí. Me parece que sí. Genitivo está erotos. Erotos está en genitivo. Esta es la única que está en genitivo. Claro, tengo todos nominativos, ¿sí? Y un erotos, que es un genitivo que estará modificando algo. ¿Cuál es el sujeto de la oración según ustedes? Además tienen la palabra panta, que ustedes ya la conocen, de paz pasa pan. ¿Se acuerdan que significa todo? ¿Sí? Está en nominativo plural, ¿sí? Todo, en este caso todos o todas, vamos a ver qué significará. Tenemos el artículo ta, panta, y además una palabra ahí, ante. Que está ¿Cuál en es el nominativo. sujeto?
Después ¿Qué tengo más otra haría? palabra, Claro, erga, otra palabra en nominativo. ¿Cómo podrían claro. ustedes decir cuál es el sujeto? Yo pondría ta antes porque tiene el artículo, Eso y como que, panta si Florencia. está en nominativo como sujeto. Muy Sí. bien. Y panta, que es todas, también puede estar acompañando ese sujeto. Porque lo que dice ahí es las flores, ¿sí? Que es ante, las flores, panta, todas. Todas las flores, ¿sí? Y si tengo otro nominativo en erga, ¿qué función sintáctica tendrá ese nominativo? Predicativo obligatorio sería. Excelente, porque está suponiendo que hay un verbo en mí elidido. ¿Sí? Tengo que reponer el verbo en mí. ¿Cómo lo repongo en español? Porque en español sí lo necesito poner. Todas las flores Son erga, y erga está acompañado de un modificador, que es érotos. ¿Sí? Está en genitivo, érotos acompañando a erga. Todas las flores son obra, erga, y érotos, ¿cómo lo traducen si es un genitivo? Eros. Obra de, Muy bien, pero obra de no. eros. El amor, claro. Claro, exacto. Bien, muy bien. ¿Por qué Vamos a la parece otra fácil cuando analizamos acá? No, esta era difícil por el hecho que el verbo estaba elidido, había mucha palabra en nominativo con este genitivo, uno si no entiende que el verbo está elidido no puede traducirlo. No, pero profe, digo, así todo parece fácil cuando lo hacemos acá, eso es lo loco, que parece, uno ve la porque estructura tengo más tanta fácil, todo. cabeza que hablamos también. Pero también Claro. podés hacer lo siguiente, Santiago. Ahora termina el práctico, descansás, te tomás unos mates Sí, y sí. después lo volvés a hacer solo en tu casa sin las cosas marcadas. Claro, sí, vengo haciendo eso. Bueno, genial. Primero veo acá el ejercicio y después hago la traducción, tal cual. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a ver lo que queda. ¿Sí? Este sintagma. ¿Qué me dicen de este sintagma? Tampoco hay verbo, ¿eh? No lo marcaron por lo menos. Es Así parecido que- a la estructura anterior, ¿no? Ujú. Está en nominativo, está fitá, hay un demostrativo, sí. Muy bien. Y poémata también, en nominativo. Muy bien. Bien, entonces hiciste todo este razonamiento muy bien hecho. ¿Qué marcamos como sujeto y qué marcamos como otra cosa? Porque esta, como vos dijiste, Sigue vigente. claro, como vos bien dijiste, es parecida a la estructura anterior. No hay verbo, por lo tanto, ¿qué verbo puede estar elidido? El mismo, el verbo Como emi. dijo Florencia hoy, claro, el emi también. Exactamente, entonces, el verbo emi Predicativo. necesita sujeto y Predicativo. predicativo. Bien, muy bien, Santiago. Entonces, ¿qué marcamos como sujeto? ¿Qué marcamos como predicativo? Ta, fitá. La fita. Sujeto o predicativo. Sujeto por el artículo. Sí. ¿Y tauta? Y no sé. No. Lo marcamos como sujeto también. Ajá. ¿Sí? Y el resto como predicativo. Ay, perdón, lo puse del mismo color, pero no quería, lo quería poner en violeta, así. ¿Sí? ¿Y cómo podemos traducir esto? Fitá, ¿qué significa? Tauta sabemos que significa estas. ¿Y fitá, alguien lo buscó? ¿Sabe qué significa? Decía árbol, hijos. ¿Está bien? Planta. Pensamos en la fitoterapia, por ejemplo. De ahí viene la raíz. De planta. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo podemos traducir? Bueno, con los colores... no. El arco iris de griego. Estoy como loca. Estas plantas, el verbo lo reponemos. ¿Cómo lo ponemos el verbo? Ya que no está y sabemos que es el verbo mi. Estas plantas está en plural, por lo tanto, ¿cómo reponemos el verbo? Son. Son poemata. ¿Qué significa poemata? Está en plural. Creación era. Sí. Bien. Sí, de ahí viene la palabra poema. Creación, obra. Para los de letras también es lindo saber que ante, esto que dice flor, esta palabra flor, de ahí viene la palabra antología, ¿sí? La antología es lo mejor, es la flor de una obra literaria, por ejemplo. Son creación, todo. ¿Cómo lo traducimos? ¿Suya? No. Sí. No. Ah. Sí. Excelente. Después, del otro que queda. ¿Qué reconocen? Preposición. Preposición. Sí. Vamos, muy bien. Excelente. Esto lo tienen que reconocer porque es importante, sustancial. Aparte, el día ya apareció en el primer renglón, ¿sí? Día más acusativo, ya saben. Que se traduce con por. Después tenemos la palabra, bueno, tenemos dokai, tenemos potamoi, anemoi. ¿En qué caso están? Terminan en oi. En nominativo. En nominativo plural, ya que el verbo está en la tercera plural. ¿No es cierto? Termina con ousi. Exacto. Entonces, siendo nominativo, ¿qué función tienen? Predicativo subjetivo. ¿Por qué predicativo? Ah, no, perdón, no. Necesito ahí mi. Perdón. Sujeto. Sujeto. Sí, claro. Sujeto. Oh, Dios, no doy más con los colores, chicos, perdón, pero la verdad, ahí va. Sí. ¿Cómo traducimos entonces? De autóctono. Por este. Sí. Por este. ¿Por este qué? Pótamo y... Muy bien. Fluyen los ríos. Los ríos, excelente. Y soplan los vientos. Y soplan los vientos. Muy bien. ¿Sí? ¿Se entiende la estructura sintáctica de esto? Sobre todo de esta oración en donde faltaba el verbo. Esta era la más complicada. Sí. Sí. Siempre recuerden que el parcial va a ser más fácil. ¿Qué texto es? Es muy poético, muy bello. No lo sé, la verdad. No lo sé. ¿Quién es por este? ¿Quién es ese? ¿A qué Eros. se refiere? Podés poner Eros. también, si querés, por él. Sí. ¿No? ¿Por Eros? Ah, por él. Claro, Él lo podés motiva reponer por él, el si fluido querés. de los ríos. Está bien, no. Estaba pensando en un lugar, por este, ¿me entendés? Claro, no, sí, si querés para que Que quede hacía más mención claro, a un podés lugar poner... donde fluían los ríos y soplan los vientos, pero no, es él el que motiva. Claro, es Eros. No, Sí, pero sí. por este me confundía. Me confundía por este. Podés poner también, si querés, a causa de él. Sí. Está bien así. Sí. Sí. Es la causa él. Es la Exacto. causa de que fluyan y que soplen. Exacto. Sí. El significado de día es eso, a causa de, por tal cosa.
Muy bien. No, pensaba que era un lugar, por este. Decía, Claro, seguimos hablando siempre de Eros. Sí. Muy bien, ¿podemos leer la oración que sigue? Vamos, si querés poner punto aparte, Filo. Ahí antes otro, hasta Marilidos. ¿Alguien se ofrece? ¿O va Santiago? Ego autos, mengar, mene, no, perdón, emene, emen, bueno, perdón. Ego autos, mengar, emene, emen, no puedo leer. Emen, está muy bien. Emen, neos kai, arastás, amarilidos. Sí. Muy bien, perfecto. Muy bien, verbos, acá empezamos con una segunda parte del texto, así que presten atención. ¿Qué verbo reconocen? Emen, Emen. ¿En qué tiempo está? el imperfecto. Muy bien, por eso dije presten atención, porque hasta el momento eran todos presentes. Veníamos como Pancho por su casa, ¿no? Ahora viene el imperfecto. ¿En qué está conjugado? ¿Qué persona? Primera persona. Primera persona. Sí. Entonces, ¿cuál es el sujeto? Ego. Ego, yo. Y autos, que está en Ego, autos. nominativo, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué función cumple? ¿Qué es autos? Yo mismo. Yo mismo, es parte Claro, del sujeto también, ¿no? Ah. Yo mismo, emen, ¿cómo traduzco ese verbo? Que es el verbo imi en imperfecto. Yo mismo era. Era, O estaba. era o estaba, ahora me decís que te queda mejor. Y después, con el verbo imi, necesito qué función sintáctica. Predicativo obligatorio. Un predicativo obligatorio. ¿Eso en qué se expresa? ¿En qué caso? En nominativo también. ¿Dónde está? Muy bien. En todo lo que queda, neos, kai, erastás, amarillo. Muy bien, perfecto. Porque tenés nominativo neos, nominativo erastás y un genitivo, amarilidos, que está modificando a erastás. ¿Lo pudiste traducir, Florencia, esto? Sí. Había puesto yo mismo. Yo mismo era joven y amante de amarilidos. Muy bien, amante de amarilis. Ese idos está porque es la terminación de genitivo. Muy bien. Tradujiste además el modificador, el genitivo, como un modificador. ¿Sí? Joven y amante, erastás, es nominativo singular, de la palabra erastás, eras tú, amante, de amarilis. Muy bien, podemos continuar. Esa creo que es fácil, tenemos sujeto, verbo, predicativo obligatorio. El verbo es el verbo eimi, en imperfecto. ¿Podemos continuar? Kai, outé, trofés, eimi, perdón. Emimes con, oute, poton, proceferomen, oute, hypnon, gerumen. Muy bien, perfecto. Me parece que tanto estar delante de la compu se me mezclan las palabras, las letras se me cruzan. Empiezan a bailar. Sí, en serio, sí. Sí. Muy bien, verbos, ¿qué tenemos acá? ¿Qué marcamos como verbo? Proceferomen, ¿puede ser que sea un verbo, profe? Sí, perfecto. Tenés esa terminación men, que es la desinencia. ¿De qué voz? Medio pasiva.
Sí, Exacto, voz media. bien. ¿Y reconocen en qué tiempo verbal está? ¿En Imperfecto. imperfecto? En imperfecto. ¿Dónde Pa- está el aumento del imperfecto? En pros y en ahí, antes La de épsilon la está fi. ahí porque hay un prefijo. ¿Se ¿Cómo buscas recuerdan? entonces el verbo en el diccionario? No va a aparecer proce, fero, porque eso tiene el aumento. ¿Cuál es el verbo de primera Pero, persona singular en presente? pero, Fero es el verbo, muy bien. Con el prefijo será prosfero, ¿no? con omega, ¿no, profe? Prosfero, Sí, con omega. claro. Prosfero es el verbo. Ese proce, esa épsilon, está porque es el aumento del imperfecto. Claro. Muy bien. ¿Qué otro verbo ¿Hay hay? otro verbo? Gerumen. Muy bien. Gerumen. Gerumen. ¿En qué tiempo verbal está? ¿En qué persona? Y también, ¿no? ¿No es un imperfecto? Y el Sí, es un aumento es la eta. imperfecto. Es un imperfecto que tiene una eta, es decir, que ya no tiene un aumento, sino un alargamiento de vocal. ¿Yo cómo lo voy a buscar? No con una eta. La eta es el alargamiento de la vocal. Entonces tendré que ver si el Un verbo diptongo. original, ¿Con un diptongo puede ser, profe? muy ¿O bien, con empieza un diptongo. Sí. Tendrán que con buscar vocal? ustedes qué ¿Empieza diptongo con puede vocal el ser. verbo? ¿Cómo? ¿Empieza con vocal el verbo? Empieza con vocal, claro, por eso se alarga. Si no empieza con vocal, hay una épsilon. ¿Sí? Entonces tendremos que buscar ese diptongo que después derivó en el alargamiento que termina en eta. El verbo es aireo. ¿Sí? Por eso tienen también esa iota suscripta. ¿Está? Sí. Santiago dice duda. Decino, Santiago. Sí. Omenen, ¿dónde decís? No, no entiendo a qué te estás refiriendo. Perdón, activo el micrófono. Dale, mejor. Sí, mejor. En la terminación, ahí que marcaste mene, en la voz medio pasiva, acá en la fotocopia dice omene. Omenen, ¿no es? ¿No es así? No. A ver, ¿en qué Con fotocopia estás? ¿En qué juego? la de los imperfectos. ¿Me decís en qué gramática es? Así la busco en el... No, en ninguna gramática, o sea, era un PDF con la conjugación de los imperfectos, ¿no? Lo estoy buscando. No sé si la tengo, pero no, la terminación es men. No, la terminación es men. Porque en el otro verbo, ahí dice omenen, ¿no? Y yo pensé que esa era la terminación, omenen, y solamente marcabas las últimas 3 letras, pero en este verbo en el que estamos ahora, dice u, o sea, y mene. Pero Sí, vos es solamente men la terminación. No sé en qué fotocopia estás, pero la terminación es esa. No Sí, entiendo porque que... además son primera persona. Sí, por eso, o sea, lo estoy viendo, o sea, en la fotocopia de los imperfectos, que habían subido la conjugación de los imperfectos, en la voz medio pasiva, dice omen, perdón, omen no, omen. Ah, omen. Sí, Ya te me estoy entendí. confundiendo, Vos perdón. decís por qué no involucramos la Omicron también. Claro, eso. Ya te entendí. Claro, la Omicron es una vocal de unión, en realidad, Claro. entre el tema verbal y la desinencia que es men. ¿Sí? Ah, Por eso, yo creí que decías menen, que faltaba un epsilon ni al final, por eso no entendí. me retraí. Sí, No esa sabía cómo vocal se de decía. unión la podés marcar también si querés como toda la terminación, porque en realidad no es desinencia, pero siempre vas a tener una vocal para unir entre el verbo que termina en consonante y la desinencia que empieza con consonante. Se llama vocal de unión.
Claro. Ah, Pero entonces, o sea, la terminación es solamente men para la primera ah, persona, ¿sí? listo, listo. Porque en la fotocopia la O estaba como... Claro, porque como es una vocal de unión que siempre Ah, sí. aparece junto con la desinencia, lo podés marcar si querés junto con eso. Pero la desinencia pura es men, ¿sí? Claro, está. Bien, ahora Gracias. sí. De nada. No, de nada. Bueno, ¿Hay y otro otro verbo verbo? nos falta. Sí, hay. ¿Cuál era el otro verbo que falta? Mimnes con, Perfecto. Sí. ¿En qué tiempo está? en imperfecto también. ¿Cómo te das cuenta? Primero por el aumento Sí. y después la terminación on. Muy bien. ¿En qué voz está? Pasino. Voz activa. Voz activa, por eso es distinto al men de los otros dos. Tenemos un verbo en voz activa, en mimnes con, y otros dos en voz media, que terminan en men. ¿Sí? Por eso es distinto. Pero todos están en primera del singular. El sujeto sigo siendo yo mismo. ¿Sí? Sí, y hay que recordar esto ute que aparece siempre, ¿sí? Sí. Tenemos Ute. ute, ute, Lo voy ute. a marcar en Negado, amarillo. negado, negado. ¿Sí? Lo marco en amarillo para que vean que se está repitiendo. Porque va Pueden a tener una traducirlo traducción como particular. no esto, no lo otro, o ni esto, ni lo otro. Ni esto, claro. Bueno, el verbo emimnes con, ¿cómo lo busco en el diccionario? ¿Empiezo con épsilon a buscarlo? No, de ninguna manera. ¿Cómo lo busco? Como mimnesco. Perfecto. Sí. Y el verbo mimnesco, ¿qué necesita? Un objeto directo, puede ser. Mm, Depende si el diccionario, capaz que el diccionario decía. claro, Yo me- exactamente, eso pasa. ¿Qué significa, te acordás? Claro, porque si pensaba que significa en el español igual. Sí, lo encontré como recordaba, pensaba. Muy bien, En recordar tal cosa, pero no acordarse de presté tal atención, cosa, claro. ¿sí? Y está negado, entonces no me acordaba de, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿En qué caso está, Trofés? ¿En genitivo está? Sí. ¿Qué Está en es? ¿Un genitivo porque es lo que pide el verbo mimnesco. Es como en español el verbo acordarse, acordarse de tal cosa, ¿no? Entonces, Por lo ¿qué tanto, función sintáctica le van a poner? ¿Genitivo? De régimen. Perfecto. Sí. Genitivo régimen. No me acordaba del alimento, Trofés. Sigo con el otro verbo. Prosfero, que en voz media les dice el diccionario que significa llevarse a la boca, probar, en voz media, ¿eh? En voz media cambia el significado. Llevarse a la boca, probar. Y es un verbo que ¿qué va a pedir? Igual que en español. Y un acusativo. Un acusativo. ¿Qué función tiene ese acusativo? Objeto directo. Perfecto. No probaba esto, potón. No probaba bebida. Ni, y ahí tengo el verbo aireo, que es agarrar, en voz medio, que es como coger, tomar, ¿sí? En imperfecto, ¿cómo lo traducen si está en imperfecto? No agarraba. No agarraba, Tomando, vamos a traducirlo así, después lo acomodamos. ¿Qué es lo que no agarraba? Sueño. Sueño. ¿Qué función cumple este hipnon? Objeto directo. Exactamente. No agarraba sueño. Eso en español queda bastante duro.
Queda bastante ¿No conciliaba feo. el sueño? ¿Cómo quedaría? Claro, perfecto. Ni conciliaba el sueño. Muy bien, ¿se entiende entonces esto? Tenemos 3 verbos, 2 de ellos piden un objeto directo porque son transitivos, por eso hay acusativos potón y hypnon, y hay otro verbo que pide genitivo, acordarse de, que es genitivo régimen, ¿sí? Muy bien, vimos entonces también cómo están formados los imperfectos. Si empieza con consonante como mimnesco, tengo el aumento épsilon. Si empieza con un prefijo como prosfero, el aumento va entre el prefijo y el tema verbal. Si empieza con una vocal, no hay aumento. Hay un alargamiento de esa vocal. ¿Sí? Bien. Vamos con las últimas 2 oraciones porque... Está saliendo humo de la cabeza. Hay el gun, ¿es así? Sí. Kai el gun, ten psigen, ten cardian, epalomen, to soma epsijomen. Sí. Excelente. Verbos, reconocemos algunos verbos. Te digo que hay 2 verbos. El gun, Perdón, 3 verbos hay. Sí. Uno es esto. epalomen, Sí. epsijomen. Sí. Excelente. Imperfectos. Sí. Muy, muy bien. ¿Qué significa el primer verbo? Que acá tiene el aumento. Sufrir, sentir dolor, padecer. Sí. ¿Y qué tenemos acá? Un acusativo. Un acusativo. Sí. Y acá está la función que vimos antes del acusativo de relación. Sentir dolor en el alma. Exacto, exacto. Puede ser también que duele el alma, ¿no? Sí, sí. Claro. Pero bueno, ¿cómo se llama? Bueno, no sé hablar en español en este momento. En la resolución, Luciano lo puso como acusativo de relación, por lo tanto lo marcamos así. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro. Entonces, ¿cómo decíamos? ¿Cómo dijimos la traducción? El sujeto es siempre yo, ¿no es cierto? Claro. Y Sentía dolor en el alma. Sí, sentía dolor en el alma. Muy bien. Después, ¿qué tenemos? Epalomen ten cardian. No lo encontré. ¿Qué puede ser? ¿En qué tiempo verbal está? Es un imperfecto. Es un imperfecto. Entonces, ¿cómo lo vamos a ir a buscar al diccionario si tenemos la épsilon del aumento? Sin la épsilon. Sin la épsilon y sin la desinencia. O sea, ¿cómo lo van a buscar? Palo. Palo. Muy bien, así va a aparecer. Palo con omega. Claro. Significa palpitar. En voz media significa palpitar. El primer significado que van a encontrar es como agitar, vibrar. Agitar, y voz sí. media les dice palpitar, que además está acompañado de ten cardian. Claro, palpitaba el corazón sería. Muy bien. Exacto. Y ahí es donde ustedes se tienen que dar cuenta cuál es la función de sintáctica, digo, de ten cardian. ¿En qué caso está? Acusativo. En acusativo. ¿Qué función sintáctica puede tener un acusativo que acompaña al verbo palo, que está conjugado
en primera persona del singular. Era yo el que palpitaba, Ah, de no el vuelta de corazón. relación. ¿Cómo, Sí, Santiago? Santiago. De vuelta de relación, como el anterior. Claro, y porque ¿no? en griego no dicen que palpitaba el corazón. Yo palpitaba en relación al corazón. ¿Sí? Exacto. Después, obviamente, para traducirlo tengo que traducir como que el corazón es el sujeto. Pero en griego no está dicho el corazón como sujeto. ¿Se Claro. entiende? Sí, sí. Bien. ¿Este verbo qué es? ¿En qué tiempo está? Es un imperfecto Sí. que tendría que aparecer como psijó. Exacto. Sí. Psijo es Acá el tengo verbo que en voz la terminación pasiva del verbo. cambia el significado y significa enfriarse. Sí. Si vos ves que está en primera persona del singular, Ah, sí. soy yo el que me enfriaba, ¿en relación a qué? Al cuerpo. Al cuerpo. Entonces, ¿qué función sintáctica tiene? Es de vuelta un acusativo de relación. Exactamente. Exacto. La O estaba sea, pasando mal. perdón, siempre que aparezca una parte del cuerpo, seguramente va a ser un acusativo de relación, si es que no es sujeto o alguna otra cosa. Si está en acusativo, ¿sí? Y está con un verbo de dolor, es muy probable que sea un acusativo de relación. Dolor, de padecer, de esto, de enfriarse, sí. Sí, Ludmila, puede traducirse así también. Palpitaba mi corazón, me palpitaba el corazón. En español, de hecho, queda mejor así. Me palpitaba Sí, el corazón. me palpitaba Porque el nosotros en corazón. español, al corazón lo ponemos como sujeto. Sí. Palpitaba el corazón. ¿Sí? En griego se dice distinto, pero bueno, es un problema del griego. Yo tengo que buscar en mi lengua cuál es la manera más cómoda que tengo para decir esa misma idea. Vamos a ver la última antes de que se nos acaba Eros, gar, uden, pharmakon, estin. Plen, filematos kai, periboles, kai tu, sikataclinestai, gimnois, somasi. Bien, acá podemos reconocer un verbo importante, hasta la coma. Ni idea cuál puede ser, profe, no, ni idea. Se olvidaba de todo, che. Estin. Sí, muy bien. Ya sabemos que va con sujeto y predicativo obligatorio, ¿no es cierto? Sí. Acá, ¿qué tenemos? Eros es el sujeto. Y ese gar es una partícula. ¿Santiago dice eros o dice erotos? Erotos. Ah, no, erotos. No está en nominativo. Está en genitivo. Está en genitivo. ¿Sí? Sí, sí, sí. En nominativo tenés otra cosa. No, fármacon. Fármacon, Sí, no. fármacon, está en nominativo. Pensé que Fármacon. era acusativo, profe. No. Yo, pero me confundí, claro. Lo tenés. Sí, también puede ser acusativo. El acusativo es igual en este caso. No, como está, claro, ahí Sí. al lado del verbo. Pero teniendo el verbo en mí, Claro. Claro. ¿qué puede ser? Entonces, fármacon, ustedes ya saben lo que significa, ¿sí? Veneno o remedio. O remedio, claro. ¿No? Entonces, uden, que significa ninguno, ¿sí? Es la negación, ningún remedio. Érotos. Érotos. ¿Cómo lo traduzco? Si está en genitivo. De eros. De eros, ¿sí? Y el verbo estin, ¿cómo lo traduzco? Puede ser, puede ser estar, pero también puede ser otra cosa. ¿Tener? Muy bien, Florencia. Hay. Carlos, puede ser tener si está con dativo, ¿sí? Si está con un dativo que es dativo posesivo. El verbo eimi puede ser, estar o haber. El verbo de existir, existe también, Claro. ¿sí? Entonces, existe o hay ningún remedio de eros.
Obviamente en español tengo que duplicar la negación, perdón. No existe ningún remedio de Eros, que es lo mismo que decir contra Eros, para combatir esta fuerza de Eros, ¿sí? ¿Se entiende lo que está diciendo? Que tanto dolor le da en el alma, le hace palpitar el corazón y le hace enfriar el cuerpo. Está hablando del amor. No existe ningún remedio de Eros. Sigo buscando otro verbo, si es que hay. ¿Hay? Perdón, tengo una duda Sí. con esa frase. Sí. O sea, ¿no es entonces todo sujeto? Sí, es todo sujeto, Diego. Yo he puesto así, todo sujeto. Exacto, todo, desde érotos hasta fármacon, es todo sujetos. Érotos, uden, fármacon, todo lo marcamos como un sujeto. Sí, ¿Sí? marqué No necesito... en amarillo la negación, nada más. Muy bien. El verbo en mí puede tener solamente sujeto o puede tener sujeto y predicativo obligatorio. Obviamente que si tiene predicativo obligatorio no lo puedo traducir por existe, será ser o estar. Pero si lo traduzco por existir, está muy bien así. Sí. ¿Sí? Voy a poner, no existe. Ay. ¿Sí? En lo que sigue, ¿hay otro verbo? Se las respondo yo porque quedan 4 minutos. No hay otro verbo. No hay verbo. Pero sí hay un plen. Empieza con plen. ¿Qué es ese plen? ¿Es un adverbio? ¿Un acusativo? Acusativo no es. Es una preposición. ¿Sí? Una preposición que va con genitivo. Entonces, esa preposición con todos los genitivos que aparecen, ¿cómo los marco? Circunstancial. Como un circunstancial. ¿Y dónde están esos genitivos? Sería filématos. Sí. Peribolés, no sé si. Muy bien. Hasta por lo menos peribolés es el circunstancial. Después, fíjense que aparece un CAI, un CAI. Esos CAI también nos ayudan a ver un poquito la estructura. ¿Sí? Yo les voy a decir lo que significa solamente por una cuestión de tiempo y porque ya me marcaron esa estructura. Plen es excepto, si no. ¿Sí? No existe, no hay remedio contra Eros, excepto filématos, de la palabra filema que es beso, ¿sí? Excepto un beso, peribolés, que es un abrazo, ¿sí? Y después tengo otro kai acompañado de un sintaclinestai. ¿Qué es esa palabra morfológicamente? No es un genitivo. ¿Qué es? ¿Un infinitivo? Un infinitivo. Muy bien. Un infinitivo. Bien, excelente. En voz medio pasiva, ¿sí? Del presente. Del verbo cataclino. O sin cataclino, si lo quieren poner con el prefijo. Acostarse. Sí, acostarse, ya Entonces, juntos. ese infinitivo está también acompañando al excepto, porque está kai, kai, ¿sí? Excepto un beso, un abrazo, y el acostarse juntos, himnois somasi. ¿En qué caso está himnois somasi? ¿En dativo? En dativo. Excelente. Perfecto. Y eso que significa soma, ya saben lo que es cuerpo, y gimnos es desnudo. ¿Qué función sintáctica le pueden poner a ese dativo? A partir de la función sintáctica que decidan, tendrá que ser la traducción. Profe, Y objeto directo. Acostarse junto a un cuerpo desnudo. Ludmila está diciendo algo. Antes de escuchar a Ludmila, claro. objeto directo nunca puede ir en dativo, siempre en acusativo. ¿Sí?
Perdón, Ludmila, ¿me decís? Objeto no indirecto. puede ser porque es un dativo, chicos, es un dativo. Puede El ser dativo no instrumental. puede ser un objeto directo, ¿eh? Instrumental puede ser. Puede Sí. ser instrumental, muy bien. Y Ludmila, que preguntaba si podría ser objeto indirecto, que una función del dativo es objeto indirecto. Indirecto, perdón, yo leí El directo. objeto indirecto te indica a quién le das algo. Exacto. Yo no me puedo acostar con un objeto indirecto. Un objeto indirecto es, le doy algo a alguien. Claro, Ludmila, exacto. Falta el objeto directo para eso. No es un verbo que requiera objeto indirecto. Sí es un dativo instrumental. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo traduzco si es un instrumental? Lo traduje yo. Claro, es un con. ¿Con qué instrumento? ¿Con qué cosa? Con los cuerpos desnudos. Entonces, si ustedes quieren marcar todo eso como circunstancial, está perfecto, porque es excepto, no existe remedio para el amor, excepto un beso, un abrazo y yacer juntos con los cuerpos desnudos. ¿Sí? Está describiendo la enfermedad del amor, de Eros. O sea, todo eso excepto un beso, un abrazo, todo eso sería circunstancial. Todo eso sería Sí. circunstancial y gimnois, somasi, el dativo instrumental. Lo podríamos marcar así. ¿Y ese Sí. tou que está ahí? Ese tú yo creo que está por acompañar por sustantivar un verbo, pero la verdad que lo tendría que ver. Para mí no tendría que estar esto. Porque no sé qué. No, la verdad que no, ni lo vi, pero lo voy a pensar y les mando un mensaje al foro, si no. Sí, le preguntamos a Lucho, capaz que... Sí, no sé por qué está ahí, pero para mí está sustantivando al verbo, pero bueno, después les respondemos esa pregunta. ¿Algo más, chicos? No. Era difícil el texto. Muy difícil. El texto es muy difícil. Tranquilícense porque el parcial va a ser más fácil, pero mi recomendación es, si no lo hicieron, vuelvan a hacerlo con el texto en limpio. Sí. Porque Luciano ya le dejó la resolución del simulacro, así que lo van a poder hacer ustedes tranquilamente. Van a poder corroborar que lo hicieron todo bien. Además del texto, ¿quedaron otra duda? Sé que hay dudas, porque siempre antes de un parcial siempre hay muchas dudas. Pero bueno, les recordamos que yo el martes con estos mismos datos, que son las de la clase práctica, a las 10 me conecto en Zoom. ¿Quién se conecta? Quien quiere se conecta, ¿sí? Yo voy a estar conectada con Felicitas. Si alguien quiere consulta el jueves, me escribe y les paso el link. Los datos. ¿Sí? ¿El jueves a qué hora, profe? ¿A la mañana también? Todos los jueves a las 10 estoy, de 10 a 12. ¿Le escribimos por Moodle, profe? Sí, le avisamos por Moodle. Sí, y por el foro. poneme... ¿De qué decís? ¿Del jueves? Para la consulta el Sí, jueves, sí, me seguramente. avisás por Moodle o por el mail, no hay problema, que está también disponible en Moodle, y yo enseguida, si hay alguien que está interesado en la consulta, les mando los datos por un aviso del foro, del Moodle. Bien, profe. Bien, genial. Bueno, los vamos a dejar tranquilos ahora porque tienen las cabezas más quemadas que nosotras, me parece. Sí. Que no es poco, y tranquilícense porque el parcial va a ser más fácil, pero estudien. Estudien, repasen todas las tablas, estudienlas, revisen todos los trabajos prácticos que hicieron, hagan también las oraciones que les dejó Luciano con Aoristo para practicar Aoristo. Practiquen mucho sintaxis. En este simulacro no apareció Aoristo, ¿sí? Entonces lo van a trabajar sobre todo la semana que viene con Luciano.